Tengo el inmenso placer de tener nuevamente a mi queridísimo profesor Juan Carlos Bedoya, coordinador de la Maestría de Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana, un filósofo incansable, y me encantaría invitarlo a que hoy hablara con nosotros sobre el tema de un taller que él creó que se llama Higiene Mental. Así que vamos a escuchar lo que el profesor tiene para decirnos con mucha atención y sabiendo que cada palabra tiene un significado muy importante. Así que pongamos mucha atención en lo que el profesor nos va a contar. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti, Sophie, por la invitación y es un gusto dialogar nuevamente contigo. La higiene mental es un tema que es un concepto, un constructo, digamos, que tiene más de un siglo. En sus orígenes, más o menos por 1908, el concepto de higiene mental fue entendido prácticamente como un sinónimo de salud mental por un psiquiatra estadounidense llamado Clifford Whittingham Beers. Él fundó el Comité Nacional de Higiene Mental en 1909 y adelantó en ese entonces una campaña por los derechos de los enfermos mentales. Y otro psiquiatra contemporáneo suyo llamado William Gleiser describió la higiene mental en una obra publicada por él eh, como la prevención y el mantenimiento de la salud, ¿no? Y según esta línea de pensamiento, podríamos decir que la higiene mental es el conjunto de actividades que permiten que una persona esté en equilibrio con su entorno sociocultural. Podríamos decir que es la higiene mental, desde la perspectiva de estas personas, es una forma de vivir que nos mantenga en un estado de relación adaptativa y funcional con el entorno. Cuando decimos adaptativa, quiere decir que yo me adapte adecuadamente, y funcional quiere decir que mis conductas no sean solo buenas para mí, sino que lo que yo hago sea bueno para mí y bueno para los demás. Bueno para los demás, bueno para mí. Ese sería el criterio de la funcionalidad. Y sin embargo, para los efectos prácticos del taller que yo doy y de lo que yo hablo, entendemos la higiene mental como el hábito a través del cual mantenemos nuestra mente limpia de pensamientos y creencias que no son útiles para resolver problemas ni para hacer de nosotros mejores personas, y que además nos generan sentimientos y emociones desagradables. Entonces nosotros podemos tener esquemas mentales, pensamientos aprendidos, formas de pensar y creencias que cuando los usamos nos generan emociones muy negativas, eh, y esos pensamientos pues no nos ayudan a resolver problemas ni nos permiten tampoco mejorar como seres humanos. Y ese tipo de pensamientos es lo que nosotros, o lo que yo llamo basura mental o toxinas mentales, ¿no? Por lo tanto, la higiene mental podríamos decir que es el hábito mediante el cual desalojamos viejas toxinas mentales y evitamos que se formen otras nuevas, ¿no? Ese sería, en términos generales, lo que es la higiene mental. Cuando tú dices higiene mental, qué maravilla sería tener como un jabón que uno se puede echar y pasarse por la mente, esté donde Claro. esté, o aquí o acá, y limpiarse. ¿Cómo nos adentramos a ese proceso de higiene mental? Bueno, lo primero que tendríamos que considerar es que estamos hablando de higiene mental. Y eso es muy interesante porque mucha gente tiene muy asociada la mente con el cerebro. Y sucede que la mente es, es un espacio extraordinario porque nosotros nacemos, crecemos, vivimos y morimos dentro de nuestra mente. Nosotros nunca tenemos contacto directo con eso que llamamos la realidad. Nosotros jamás tenemos un contacto directo con la realidad. Nuestros datos de los sentidos son datos que se generan en la mente. Los genera el sistema nervioso, pero son imágenes mentales. El olor del café, ¿no? La sensación de una superficie lisa o carrasposa, la sensación de una caricia, el sabor de algo que yo me como, de una fruta,
el sonido que escuchamos, todos esos datos de los sentidos se generan, emergen en el espacio de la mente, en el espacio de la mente. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el espacio de la mente de un grillo o en el espacio de la mente de un ratón o en el espacio de la mente de un perro, las mismas situaciones del mundo exterior se manifiestan de distinta manera. Los gatos oyen frecuencias más altas que nosotros, no frecuencias sonoras más altas, frecuencias auditivas mucho más bajas. Nosotros no podemos escuchar los sonidos a través de los cuales se comunican los elefantes. Nuestra mente, porque nuestro sistema nervioso no puede, no registra la gama del espectro electromagnético que está por encima del violeta y por debajo del rojo. Y sin embargo hay abejas que ven el ultravioleta, ¿no? Las serpientes perciben el infrarrojo. Entonces, el mundo que nosotros conocemos es el mundo de nuestra mente. Son, hay un filtro biológico que hace que nosotros solamente podamos conocer un pequeño espectro de la realidad que se manifiesta en nuestra mente de una manera muy particular, diferente a quizás a otros animales. Ese es el filtro biológico, pero nuestra mente tiene otro filtro, que es el filtro cultural. ¿Por qué hay un filtro cultural? Porque cada cultura le pone nombres a lo que, a los datos de los sentidos. Cada cultura crea modelos y creencias para interpretar, formas de interpretar las acciones de las personas, las conductas del otro, los sucesos, los acontecimientos y los hechos. Entonces, ahí hay un segundo filtro, el filtro cultural. El filtro cultural que te dice cómo debes procesar, ¿no? Genera una programación mental, una programación lingüística para que tú le asignes nombres a las cosas y las interpretes de una determinada manera. Pero hay un tercer filtro, que es el filtro individual, el filtro de nuestra propia historia personal, a través del cual nosotros aprendemos a interpretar cosas, sí, dentro de la cultura. Es el filtro que nos hace que nosotros estemos prevenidos ante ciertas conductas o que cuando veamos a alguien hablando de cierta manera, sentamos una gran simpatía por él, mientras que el que está al lado no siente esa simpatía, le es indiferente o incluso puede sentir rechazo. Eso depende del filtro individual, que tiene que ver con mi historia personal. Por lo tanto, cada acción que yo realizo o cada mensaje que yo le doy a alguien es un texto que adquiere significado en el contexto de la historia personal de esa persona, de ese individuo. Él lo va a interpretar de acuerdo con su propia historia. Así que digamos, son las dificultades de las relaciones intersubjetivas. Están mediadas por la comunicación, por el lenguaje y por las múltiples interpretaciones que hacemos. Ahora, ¿qué es lo valioso de todo esto? ¿O qué podemos concluir de todo esto que estamos diciendo? Que que la mejor inversión que puede hacer un ser humano es convertir ese hogar llamado mente, ¿sí?, en un hogar ordenado, limpio y amable. Si mi Ordenado, mente, limpio y amable. claro, porque si mi mente es una estructura desordenada, yo no voy a tener pensamientos bien estructurados. Si yo estoy lleno de toxicidad mental, entonces yo todo el tiempo voy a estar haciendo interpretaciones inadecuadas. Hay gente que no tiene percepción correcta, sobreinterpreta todo lo que ve. ¿Sí? Y pues voy a estar lleno de negatividad y todo lo que yo vea lo voy a interpretar negativamente y voy a estar sufriendo no por lo que pasa en el mundo, sino porque mi mente está peleada contra la realidad, ¿no? Mi mente está peleada contra la realidad. Yo puedo estar conversando con alguien al lado de un automóvil que está expuesto al sol. A lo mejor yo estoy en la sombra, pero el auto que está allá afuera, ahí al ladito mío, ese no está expuesto al sol. Y puede haber estado expuesto al sol toda la tarde de la canícula del verano y yo por descuido pongo la mano encima y me quemo. Y esa quemadura genera dolor, ¿sí? Pero si mi mente es una mente tóxica y está peleada con la realidad, no solamente voy a sentir dolor, sino que además voy a sufrir, porque mi mente se va a enojar conmigo mismo, se va a enojar con el clima de la ciudad, se va a enojar con el auto. Si la persona es impulsiva, incluso a lo mejor le va a dar una patada a la llanta del carro y va a quedar con un dedo morado, además de la mano quemada, y va a maldecir todo lo que dice, pues, este bendito clima, esta porquería de ciudad. Y entonces, él no está haciendo de su mente un hogar cálido, porque tiene una serie de programaciones para vivir de una manera tóxica, de una manera sufriente.
Entonces, lo primero que tendríamos nosotros que aclarar es por qué es una muy buena inversión tener higiene mental. Eso es lo primero. Otra cosa que hay que considerar, a diferencia de la vejiga, bueno, no, esto lo voy a dejar para más adelante, ahorita no, tal vez no es el momento para decirlo, lo voy a dejar para más adelante. No, habría otra cosa que hay que Sí, señalar es que el proceso de la higiene mental se parece mucho al proceso de la digestión. Nosotros necesitamos cuidar varios detalles. La digestión implica que tú te vuelvas cada vez más selectivo con lo que consumes. ¿Qué le das de consumir? ¿Qué le das de comer a tu mente, a tu pensamiento? ¿A dónde te asomas? ¿Cuáles son los temas que te generan curiosidad? ¿Qué cosas del mundo te gusta explorar? Es posible que tengas, porque así como en el mundo de la gastronomía existe la comida chatarra, existe también en el mundo de la oferta de información mucha información tóxica, incluso información inútil que genera obesidad mental, información que la persona recibe y recibe, recibe, no le sirve para nada, nomás, no, pues, estoy bien informado de todos los chismes, pero en realidad la persona no recibe una información que la nutra y a veces incluso es una información que le causa malestar, que la intoxica, ¿no? Eh, a veces tenemos morbosidad para ir a saber cosas que luego nos vamos a arrepentir de haber ido a enterarnos de eso. Luego nos va a doler y, ay, mejor no hubiera ido, mejor no me hubiera enterado, ¿no? Entonces hay que cuidar la dieta que le damos a nuestra mente. ¿De qué alimento mi mente? Hay gente que le encanta oír las noticias. Bueno, ten cuidado porque los noticieros se basan en criterios mercadotécnicos o mercadológicos para escoger la información que da y escoge la información casi siempre para satisfacer la morbosidad de las personas. Entonces, los noticieros siempre son muy negativos y no quiere decir que en el mundo no pasen cosas positivas, pasan muchísimas cosas positivas, pero es que esas no venden, esas no las pueden pasar porque no hay nadie va a pautar ahí. Entonces hay gente que se nutre de eso y acaba creyendo que el mundo es una miseria. No, el mundo no es una miseria, es que tú has sido selectivo y entonces llevas una dieta mala. Voy a decir algo muy rudo, espero que las personas que están oyendo no se sientan mal por lo que voy a decir, pero eso es una dieta carroñera que se ha generalizado en la cultura. Entonces, lo primero que hay que cuidar es con qué nutres, con qué alimentas tu mente, en qué te la pasas pensando que lees, qué vínculos conversacionales estableces con tus amigos y de qué hablan cuando se juntan con tus amigos. Hay gente que solamente se junta para hablar mal de terceros, del que no fue. Entonces hay que ir a fuerzas a esa reunión porque si no te agarran a ti y hablan más de ti. Entonces hay que llegar y llegar primero e irse de últimas, si no te agarran. Entonces, esos son modelos tóxicos. Y hay que saber elegir, porque así como son esos vínculos conversacionales, así se va gestando un esquema a través del cual luego yo hablo conmigo mismo y me hablo a mí mismo. Así que, primero, hay que cuidar con qué nutrimos la mente. Segundo, hay que saber digerir lo que ya llegó a la mente. Si yo ya me enteré de algo, si yo ya me llegó una información, no la escogí, me tocó saber, me enteré, me pasó, me tocó vivir una experiencia, ya llegó eso, entonces ahí es donde hay que saber digerir. Entonces hay que cuidar, hay que saber escoger los nutrientes, hay que saber procesar lo que llegó a la mente y ahí es donde el individuo necesita cuidar que no tenga esquemas negativos o irracionales, porque puede que la persona tenga esquemas irracionales como por ejemplo, la persona practica pesimismo crónico, anticipación catastrófica, y entonces la pasan todo el tiempo masticando y machacando y desmenuzando lo mismo una y otra vez y se acaban enfermando de gastritis. Hay muchos hábitos mentales, hay gente que tiene pensamiento dicotómico de extremos que son pensamientos radicales, ¿no? O tú eres mi amigo o tú eres mi enemigo, o es blanco o es negro, tú eres puntual o eres impuntual, y todo es así, ¿no? O eres honesto o eres deshonesto, eso no hay punto medio, no existen los grises, a mí no me gustan los grises, es un pensamiento dictatorial, radical. Hay muchos vicios que son esquemas de pensamiento que pueden hacerte la vida infeliz, a menos que tú los revises y los reestructures y los replantees. Pero a la vez, reestructurar viejos modelos de pensamiento implica un trabajo muy arduo. Cuando
la gente se acerca al tema de la higiene mental, yo siempre les digo, yo te voy a dejar tarea para los próximos 50 años, o sea, para el resto de tu vida. Es para que sigas trabajando. No vayas a creer que como tomé curso de higiene mental ya la semana entrante, cuando termine el fin de semana, yo ya salí pensando no maravillosamente, ¿no? Con una claridad y con un discernimiento y con una lucidez, porque no es verdad, porque los viejos, nosotros hasta cierto punto somos prisioneros de nuestros viejos hábitos mentales. Entonces, ir desestructurando esos viejos hábitos mentales requiere de mucha atención, de mucha vigilancia de nosotros mismos y de una comprensión de cuáles son los vicios que tenemos. Porque a la mente le cuesta trabajo cambiar, porque el cerebro crea circuitos neuroquímicos, no facilitaciones sinápticas, y cambiarlas luego es un problema. Tienes que abrir otras nuevas y eso se tarda su tiempo, ¿no? Hasta que desarrolles una memoria implícita, una memoria procedimental en donde tú automática y espontáneamente ya actúas de otra manera. Eso se tarda un tiempo. Tienes un modelo de pensamiento responsable o tienes un modelo de pensamiento victimizante. Hay gente que ha tenido siempre modelos de pensamiento victimizantes y, digámoslo así, trágicos, ¿no? No, es que me pasó esto, es que le dices, oye, te invito a cenar mañana y su respuesta es, no, me gustaría, pero no puedo. Ese no puedo quiere decir, la vida no está en mis manos, no depende de mí. No puedo porque tengo que ir a una cita odontológica a esa hora. Todo ese modelo de lenguaje es muy desempoderador y hace que la persona viva en un mundo trágico, porque esa expresión es falsa. En realidad tú sí puedes, tú puedes cancelar la cita odontológica e ir, pero claro que no lo vas a hacer porque para ti es muy importante atender tu dentadura con el odontólogo. Pero en vez de decir no puedo porque tengo que ir, es mejor decir a esa hora asigné una cita odontológica, ¿qué te parece si cenamos otro día? Pero te das la posibilidad de usar un lenguaje que te dé, en el que tú sientas que puedes elegir, ¿sí? Hay muchos elementos que la higiene mental implica, que es una revisión del lenguaje que usamos, una revisión de los esquemas que tenemos, una comprensión de las dificultades que hay para modificar los pensamientos y aprender nuevos hábitos lingüísticos que nos ayudan a replantear mejor las cosas. Quiero señalar, hay que cuidar con qué nutrimos nuestra mente. Segundo, cómo procesamos lo que ya llegó ahí. Y tercero, hay que aprender a desechar lo que no nos sirve. La eliminación de desechos es la parte más difícil. Y ahí es donde ahí es donde voy a decir algo que hace un ratito iba a decir y dije, no, lo voy a dejar para más adelante, porque si bien la vejiga se puede vaciar y si bien los pulmones se puede vaciar, la mente no es muy difícil de vaciarla. Es difícil. La mente es un proceso, es una movilidad que se puede detener el proceso, que eso es lo que a veces en la meditación se busca, detener el proceso y dejarla en un estado de paz total donde se transparenta como un agua que transparenta eh, la, la, la luz interior que tiene el individuo. Eso sería, pero por lo general yo no puedo vaciar la mente, es difícil vaciarla, porque si yo le digo a alguien, por favor, ya no pienses, en este momento te voy a pedir que no pienses en los problemas que tuviste hoy en el día, pues ya le di la idea. Apenas le digo eso, ya se acuerda de todos los problemas que tuve en el día, ¿no? Yo le digo a alguien, por favor, no pienses en un auto azul. Su mente se llena de autos azules. Entonces, la eliminación de desechos, la eliminación tiene tiene varios caminos que exploramos, ¿no? En este curso. Un camino es un mecanismo de sustitución, disolución de viejos huéspedes tóxicos que tenemos. Voy a dar un ejemplo. Hay personas, yo he conocido personas que me narran que tienen una imagen mental muy desagradable. Por ejemplo, tienen una pelea mental casada con alguien. Y si tú le indagas qué pasó, la persona te va a decir, no, es que esta persona un día me dijo esto y esto y esto, eso fue muy injusto y es que no se vale. Y entonces la persona no ha abandonado ese episodio y cada vez que puede, se sube al auto y cuando va manejando, ahí recuerda el episodio y se pone a preparar un discurso que le debió haber dicho o un discurso que algún día le va a decir, no es que algún día yo le voy a cantar sus cuatro verdades a esta persona y le voy a decir,
y lleva ensayando el discurso y lleva ensayando, pero se sube al auto y se va manejando y cuando llega a destino se baja ya intoxicado, ya se baja envenenado y la persona no se ha dado cuenta que se está volviendo conflictiva. Como dice Albert Ellis, ¿cómo se convierte una persona en un excelente concertista de piano? Practicando, practicando, practicando. ¿Cómo se vuelve un individuo en una persona profundamente iracunda? Practicando, practicando, practicando. ¿Cómo nos volvemos altamente conflictivos? Practicando, practicando, practicando. Entonces esos diálogos interiores y esos repasos de conflictos me van volviendo una persona cada vez más impaciente, cada vez más reactiva, cada vez más susceptible, cada vez más explosiva. Y no es porque hayas tenido muchos conflictos en la vida, no, tienes uno que no has querido abandonar. Yo a veces le pregunto a la gente, bueno, ¿eso cuándo fue? No, eso fue en el otoño del 89. O sea, llevas 30 años con eso en tu cabeza, dañándote a ti mismo con eso. Tienes que soltar eso. No lo Y has para, digerido, no lo has claro, digerido y no lo vas a digerir, no, te lo estás y no lo has podido alimentando. eliminar, Exacto, no lo parece que puedes te hubiera eliminar. pasado hoy. Aprender a salir de esos estreñimientos mentales. Y por lo menos con este cuadro dejamos una idea preliminar de lo que es la higiene mental.